Padre y también pues no está cumpliendo con los mandamientos del Señor, ¿vale? Ellos son judíos, al menos no mandamientos directos del Señor, sino con sus leyes tradicionales y culturales. Porque, bueno, los judíos tenían que aprender todo esto desde pequeñitos. Incluso no podían caminar por caminos de gentiles, como hemos comentado. ¿Por qué? Porque los llegaba a contaminar. Pues había caminos para judíos y caminos para gentiles. Ahora bien, este joven que se narra en esta historia, cuando se marcha no con judíos, se marcha con los gentiles. Aquellos gentiles que estaban tirando la basura ¿eh? A los cerdos, aquella algarroba. Él mismo pide ser alimentado con ellos. Ahora, fijaros bien, él está tirando pues por tierra, por basura, la educación que ha recibido por parte de sus padres y por parte del rabí, porque tuvo que ir pues a la sinagoga y el rabí el que le tenía que enseñar. Si el niño era rebelde y no quería o no tenía las capacidades para poder proseguir en el estudio, se le enviaba a casa. Cuando a Jesús, por ejemplo, se le reconoce como el hijo del carpintero, él iba a la sinagoga. Pero ¿qué ocurre? Aunque no sabemos con certeza, el por qué se le llama así, se cree que históricamente es porque cuando José no se menciona más en las escrituras, es porque posiblemente haya muerto a una temprana edad y Jesús no pudo dedicarse a la educación de los rabinos, sino que más bien se quedó con la carpintería a cargo porque era el primogénito, y tuvo que dedicarse a eso, dando ejemplo también en la casa. Ahora, fijaros que este hijo, cuando se marcha de la casa de su padre, pues que está demostrando que no le interesa nada su padre, no le interesa nada la comunidad, no le interesa nada la cultura judía y empieza a tratar con gentiles. Ahora, fijaros bien que mientras el joven está entre los cerdos, empieza pues a calcular, porque él ha vivido y todo el dinero que ha recibido lo malgastó en vivir de una vida pues malsana, en una vida pues inmoral, en pecado, ¿no? Y cuando ya se ha quedado pues sin dinero, sin recursos, él no quiere volver a la casa de su padre porque pues para él ya está considerado como muerto. Él no quiere volver tampoco a la comunidad judía. Él vive entre los gentiles y vive pues de una manera mal, tan mal que bueno, que dice la historia que él se encuentra en una provincia y que hubo una hambruna muy grande en aquella provincia. Y esto hacía que él pudiera anhelar comer algarrobas. Las algarrobas era la comida que era dada a los animales, a los cerdos. Era, pues se cuenta que es una comida pues muy amarga, que no tiene sabor. Era amarga y eran para los cerdos. Imaginar hasta qué punto de degradación, de bajeza se había convertido este joven judío que no solamente trataba con gentiles, sino que anhelaba comer la comida de animales impuros. No le importaba contaminarse en todos los aspectos de la vida. Ahora, el hambre, el frío, la ausencia de casa, hizo algo. Hacían anhelar un hogar. Y de lo primero que se acordaba en esta situación tan precaria y tan humillante es que se acordó del pan de su casa y llegó a pensar y a exclamar: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí pereciendo de hambre. Ahora, vamos a mirar cómo es que se acuerda del pan. Pienso que todos cuando salimos de nuestro hogar nos acordamos del pan de casa, de la manera en que se cocina en casa, del anhelo de regresar y de comer el mismo sabor dentro de las mismas paredes. Cuando nos marchamos un tiempo fuera del hogar materno y paterno, que estamos acostumbrados a comer esa comida que nos preparan nuestras madres, nuestros padres, sea poco, sea mucho, para nosotros que estamos acostumbrados, pues es una comida insuperable. Cuando nos marchamos y estamos
un tiempo ausente y estamos comiendo en ciertas casas, en ciertos lugares, en ciertos restaurantes, aunque puedan ser comidas suculentas, llega un momento que verdaderamente anhelamos los platos de comida de nuestras madres, en ausencia de estar en esa casa de nuestros padres, en ausencia de esas comidas que nos preparaban nuestros padres, pues nos hacen recordar, ¿no? Ahora, así se encontraba el hijo, en ausencia del padre, en ausencia de la familia, en ausencia de la casa, cuando ya lo ha perdido todo, cuando ya está pues sin recursos, pues ¿qué ocurre? Él anhela el pan, anhela pues ese pan que se elaboraba en la casa, ese pan casero, pero lo que dice regresar y aún hasta tiene todo planeado lo que ha de decir. Porque él dice, aun cuanto los jornaleros, a ver si me acuerdo, aun los jornaleros se sacian de pan en la casa de mi padre, o en la casa de mi padre aún los jornaleros se sacian de pan. Ahora, él dice, yo iré a la casa de mi padre y le diré, más o menos, a ver si me acuerdo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos a notar que aunque le está diciendo he pecado contra el cielo, ¿vale? La palabra cielo en hebreo es samayín, y para los judíos, quienes no pueden pronunciar aún el nombre de Dios, lo que hacen es que lo llegan a reemplazar con la palabra cielo. Pues cielo para ellos es sinónimo de Dios. Y por ello se entiende que en los evangelios se diga que el reino de los cielos, el reino de Dios, ha llegado. Para ello la idea es el reino de Dios. Ahora tenemos que entender que dentro de esta parábola dice, he pecado contra el cielo. ¿Acaso se puede pecar contra el cielo azul? Claro que no. Al decir cielo está diciendo Dios. He pecado ante aquel que está en el cielo. Si esto se mirara como una historia, las casas de la gente rica tenían en sus, ¿cómo se llama esto? Encima de las casas, en las terrazas, donde la mayoría de ellos podían pues apreciar todas sus tierras, sus jornaleros y sus villas. ¿Cuánto tiempo esperó el padre para volver a su hijo? No lo sabemos. ¿Cuántos días, cuántas semanas, meses o años? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que el padre estaría ansioso de que volviera su hijo nuevamente a su casa. Lo confundió con un jornalero, sin embargo, lo esperó. Así es el amor eterno de Dios por nosotros. Él nos espera en la eternidad a pesar de estar entre los cerdos, que nos hemos contaminado en este mundo, que hemos pecado, que hemos tratado con gente inmoral, que hemos anhelado tomar un puesto de trabajo ilícito, hacer algo indebido, y sin embargo llega un momento determinado donde el Espíritu Santo nos hace recordar que en la casa del Padre, aún ni siquiera los que han nacido de nuevo, los que no son hijos legítimos, estando en la iglesia, en el culto, se sacian del pan de la palabra. ¿Cuánto no más nosotros que somos hijos por naturaleza, pero que somos hijos rebeldes porque estamos en ausencia del hogar, de la iglesia, de los hermanos, de la comunidad cristiana? Pero el Espíritu Santo nos hace recordar, no que estamos en pecado, sino que nos hace recordar que en la casa hay bendición y que hay perdón. Gloria al Señor. Así que el Hijo piensa en todo porque el Espíritu Santo le hizo volver en sí. Gloria al Señor. Le hizo volver en sí. Y él pues medita un plan y este plan que pensativo lo exclama, en la casa de mi padre aún los jornaleros se sacian de pan y yo aquí pereciendo de hambre. Iré pues a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios primeramente y contra ti. Gloria al Señor. Ahora, primero, tenemos que entender que entre los judíos, cuando alguien ofende a alguien más, es el ofendido